Ya, ahora sí. Ya, el primer ejercicio es un ejercicio típico de desigualdades que se hace en los números reales. Tocaron el timbre, así que voy a aceptar. Un ejercicio típico que, que sale en pruebas, que a uno le muestran una desigualdad como media feíta y le dice, demuestre que esto es cierto. Y entonces para resolver esto hay ciertos trucos. Un truco, por ejemplo, puede ser el que hicimos ayer, el de ir desarrollando la desigualdad hasta encontrar algo que sea cierto, y entre medio del desarrollo tienen que haber puras equivalencias. De modo que cuando yo llegue a eso que es cierto, en mi demostración que es formal, porque eso de ir desarrollando la desigualdad hasta encontrar algo cierto es un borrador simplemente. Es algo que uno hace aparte, eh, no es parte de la demostración formal. Entonces uno hace esta especie de borrador, desarrolla la desigualdad con puras equivalencias y llega un punto en donde llega a algo cierto, que uno sabe que es cierto, y ahí termina el borrador y la demostración formal la empieza desde esa parte que uno encontró y hace todo el desarrollo, pero al revés, a como lo hizo en el borrador. Ayer hicimos un, ayer hicimos un ejemplo con eso. Eh, Cuando veamos límites, eso se va a ocupar mucho, pero mucho, pero mucho. Eso de partir de lo que uno quiere demostrar como para ayudarse a empezar bien la demostración. Porque a veces uno está como estancado, no sabe por dónde partir. Y entonces es bueno a veces desarrollar lo que uno quiere demostrar. Aquí en este caso lo que yo quiero demostrar es la inecuación, es la desigualdad. Pero hay una forma mucho más fácil de hacer y que yo recuerdo que cuando hice cálculo 1, un profe nos dijo que siempre que viéramos cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, y veamos productos entre los numeritos que están al cuadrado, siempre hay que pensar en el binomio al cuadrado, ¿cierto? Los binomios al cuadrado nos entregan cuadrados y nos entregan productos, ¿cierto? A más b al cuadrado es a al cuadrado más dos veces a por b más b cuadrado. Nos entregó dos cuadrados y un producto entre los dos numeritos. Entonces aquí hay que pensar en algo parecido. Entonces podríamos pensar aquí, solución. Uy. Entonces podríamos pensar en, no sé, podríamos pensar en a menos b, por ejemplo, al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué estoy pensando en a menos b? ¿Por qué? Porque si yo desarrollo acá, efectivamente nos salen dos cuadrados, nos sale este de aquí y nos sale este de aquí, ¿sí? Y nos sale aquí un menos 2ab, ¿sí? Que en el fondo es este de acá. ¿Por qué con el menos? Bueno, porque yo quiero que esté al lado izquierdo de una inecuación. Yo sé que esto de aquí es siempre positivo, es siempre mayor o igual a cero por ser un cuadrado en los números reales. Entonces todo esto de aquí es mayor o igual a cero. Entonces aquí al menos tengo algo parecido, ¿cierto? Obtengo eso de ahí. Esto podríamos etiquetarlo como una primera ecuación. Inecuación. Entonces la idea es hacer lo mismo ahora, pero tratar de relacionar ahora al A con el C y tratar de relacionar de la misma forma al B con el C. Entonces de ese modo van a salir todos los cuadrados en distintas inecuaciones y yo las quiero tener en una sola y van a salir con todos los productos posibles. Después hallamos la forma de cómo juntarlas para que nos dé lo pedido. Entonces, esto primero
Y bueno, uno podría entonces, aquí el reflejo matemático de uno es, ya bueno, si ahora quiero relacionar el A con el C, hago el mismo procedimiento, pero con A menos C al cuadrado. Entonces aquí, esto ya lo saben, A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AC, y esto es mayor o igual a cero, porque es un número al cuadrado en los números reales. Entonces, esto implica que A al cuadrado más C al cuadrado es mayor o igual a 2 veces AC. Y esta podríamos etiquetarla como la ecuación 2. Y por último, me falta relacionar C con B. Entonces, hago simplemente C menos B al cuadrado. Y esto es, podría escribir A. Esto es C al cuadrado más B al cuadrado menos 2CB. Esto es mayor o igual a cero, porque es un cuadrado en los números reales. Y esto implica que C cuadrado más B cuadrado es mayor o igual a 2 veces CB. Y esto la vamos a etiquetar como la ecuación 3. Ya, ahora yo les pregunto, ¿qué puedo hacer con la ecuación 1, con la inecuación 1, con la inecuación 2 y con la inecuación 3 para obtener la inecuación de la pregunta 5? ¿Alguien se le ocurre qué podría hacer con todas esas inecuaciones? Yo necesito obtener un a al cuadrado, más un b al cuadrado, más un c al cuadrado, y al otro lado necesito obtener los productos solitos. El problema es que están multiplicados por 2, pero hay una forma de eliminar eso. ¿Hay alguien Sumando que se todo, ¿no? atreve? Eso, sumando todo bien. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, en realidad lo que uno hace es tomar la suma de esto, ¿cierto? O sea, toma la suma de esto, toma la suma de esto con esto, y entonces lo que uno hace es, entonces tenemos que a al cuadrado más b al cuadrado más a al cuadrado más c al cuadrado más eh, c cuadrado más b cuadrado, todo esto es mayor o igual. Entonces aquí estoy ocupando que ¿cómo se llama? La relación de orden en los reales está bien definida con la suma. Eso es parte de los axiomas que el profe les da al comienzo. Entonces, eh, si yo tengo A mayor a B y tengo C mayor a D, entonces A más C es mayor a B más D. Eso es lo que estoy ocupando acá. Entonces, esto, el primer sumando es mayor a 2 a B. Creo que tocaron el timbre. Sí. El segundo sumando es mayor a AC por 2 y el tercero a 2CB. Entonces ahí por lo menos relacioné a los cuadrados de los tres numeritos con el producto de los numeritos AB, AC y CB. Uy, ahí está. Entonces aquí uno desarrolla simplemente la parte izquierda. Ustedes pueden ver que es 2a cuadrado, 2b cuadrado, 2c cuadrado. ¿No? Y ahí ya se ve clarito cómo concluir. Aquí simplemente dividimos por 2, ¿cierto? Y se obtiene lo que queríamos. Más CB. Este es AC. Y listo. ¿Ven? Entonces,
estas inecuaciones, cuando les piden demostrar una inecuación que está como media fea y uno dice, uno así al primer ojo, es como casi imposible ver por qué eso es cierto. Pero ahí tienen que ocupar los trucos. O si hay hartos cuadrados, piensen al tiro en los binomios al cuadrado. Piensen también si hay, no sé, si hay cosas al cubo, por ejemplo, se están mezclando numeritos al cubo y al otro lado, qué sé yo, aparecen los números, pero con uno multiplicado por el cuadrado del otro, etcétera. Ahí piensan al tiro, uy, no sabía que se borraba toda la página. Ahí piensan al tiro en cosas de este estilo, ¿cierto? Estas cosas le lanzan numeritos al cubo y le lanzan cosas como un número por el cuadrado del otro, si desarrollan eso. Ya, veamos el otro. Espero que no haya quedado dudas. Tengo una duda, dice Rocío. Habría que demostrar que el cuadrado es mayor a 0. Habría que demostrar. Rocío, ¿te refieres que hay que demostrar el hecho de que a más b al cuadrado es mayor a 0? ¿A eso te refieres? O sea, a ver. Claro, aquí yo ocupé el hecho de que todo número al cuadrado es mayor o igual a 0, pero aquí quizás lo voy a anotar. Entonces recuerden que x al cuadrado es mayor o igual a 0 para todo x número real. O sea, yo cualquier número real que ponga acá en la parte de la x, si lo multiplico 2 veces, eso siempre me da mayor o igual a 0. Es importante el mayor o igual, no siempre el mayor estricto. Y esto, por supuesto, tiene su demostración. No sé si lo habrán hecho con el profe, pero ustedes lo hacen por caso, ¿cierto? Entonces, la demostración es como, entonces, sea x un número real cualquiera, y yo quiero demostrar que su cuadrado es mayor o igual a 0. Ese es el objetivo. Entonces, como estamos en los números reales, el x puede ser mayor estricto a 0, puede ser cerito, o puede ser menor a 0. Entonces tienen que ver los tres casos. Entonces, primero supongamos que x es mayor estricto a 0. Aquí ya la demostración es trivial, ¿cierto? Porque ustedes saben de cómo se definió la relación de orden, que si multiplico por un número positivo, a ambos lados de una desigualdad, esta se preserva. Entonces, estoy multiplicando por un número positivo porque estoy suponiendo que x es positivo. Entonces aquí, esto es x al cuadrado mayor a 0 por x, pero 0 por algo en los números reales, que eso también es demostrable, esto es 0. Probablemente lo demostraron en clases que cualquier número real por 0 es 0. Y entonces x al cuadrado es mayor a 0. ¿Cierto? Y que x al cuadrado sea mayor a 0 significa que x al cuadrado es mayor o igual a 0, porque cumple una de las opciones. Y entonces así se van. Aquí suponer acá que ahora x es 0, por ejemplo. Entonces, si x es 0, su cuadrado también tiene que ser 0, porque es el mismo por el mismo, es 0. Y 0, a su vez, es mayor o igual a 0, porque es igual a 0. Y entonces, si x es 0, se cumple, pues x al cuadrado es mayor o igual a 0. Y el caso difícil es cuando x es negativo. Entonces, suponer que x es negativo. Pero ustedes saben que si un número es negativo, su inverso aditivo es positivo. Sí, eso también seguramente lo demostraron. Tienen que ir viendo las clases del profe, porque el profe va demostrando cosas como que son básicas, pero que tienen que demostrarse. Entonces, si x es negativo, implica que menos x es positivo. ¿Sí? Entonces tengo un número real positivo, ocupo esta parte de acá. Y esa parte de ahí nos dice que cualquier número positivo, su cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces aquí tengo un número positivo. Entonces su cuadrado es mayor o igual a 0.
Uy, qué feo, me quedo con... Esto, pues la primera parte es que menos x al cuadrado es mayor o igual a 0. Porque, insisto, menos x es positivo, entonces estoy ocupando la primera parte que demostré acá. Y bueno, menos x por menos x, eso también es demostrable. También menos a por menos b es ab. Esto es x al cuadrado mayor o igual a 0. Entonces ahí cualquier número al cuadrado, cualquier número real al cuadrado, siempre nos resulta en algo mayor o igual a 0. En el único caso en que nos resulta 0 es cuando el mismo x es 0. ¿Te quedó ahí un poquito más claro, Rocío? Ya, bueno. Si traten de ir viendo todos esos detallitos chicos que uno en el colegio asume, pero que en realidad no se tienen que asumir. El profe les dio una lista de axiomas de cuerpo, les dio la conmutatividad, la asociatividad, existencia del elemento neutro, etcétera, 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 y les dio una relación de orden, ¿sí? Que también cumplía ciertas propiedades. Con esa lista de axiomas que ustedes asumen, tienen que demostrar estas propiedades que yo fui utilizando. O sea, hay varias cosas que utilicé. Por ejemplo, acá utilicé que menos a por menos b es igual a ab. Para todo a y b números reales. ¿Sí? Eso también se puede demostrar con los axiomas de cuerpo. ¿Qué me ocupé? Eso creo. Eso, ¿ya? Entonces, cuidado ahí. Veamos el otro. Ejercicio 6, entonces. Probar que si A y B son números reales, cualquiera, que satisfacen que su valor absoluto, la diferencia de su valor absoluto es menor a epsilon, así se llama esa letrita, que es como así, es como una E, pero como griega. Lo importante es que esto es para todo epsilon mayor a 0. Entonces, A es igual a B. Este es como, según yo, porque a mí también me hicieron este ejercicio cuando hice cálculo 1 y como que me explotó la cabeza porque no entendía por qué A tenía que ser igual a B si es que el valor absoluto de la diferencia era menor a un número real positivo. Pero aquí el tema es que esto no es menor a un número positivo, es menor a todos los números positivos. O sea, eso lo voy a destacar. Entonces, antes de ver la solución, lo voy a poner acá. Entonces, note que la frase está de aquí, que es lo importante, de hecho, del problema, ¿cierto? Para todo nos dice que la distancia entre A y B se puede hacer más chica que cualquier número real positivo que a mí se me ocurra. ¿Sí? Entonces, nos dice que, por ejemplo, A menos valor absoluto de A menos B es menor a 100, por ejemplo. O sea, la distancia entre A y B es menor a 100. No sé, A menos B es menor a 1, por ejemplo. A menos B. Todas estas al mismo tiempo, ese es el chiste. Es menor a, qué sé yo, a 5000 elevado a 1000. También es menor a 10 elevado a menos 80.000. Y etcétera. O sea, esa distancia, ese numerito que es A menos B, es menor a cualquier número positivo que a mí se me ocurra. Eso significa el para todo. Yo sé que pasa eso, o sea, me lo dan en la hipótesis. Usted sabe que el valor absoluto de A menos B es menor a cualquier número positivo que se le ocurra. Y piensen, ¿qué pasa si el epsilon es muy chiquitito? Por ejemplo, piensen que el epsilon sea
0,00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 0od. Eso quiere decir que el valor absoluto de A menos B es menor a ese número que era muy chiquitito. O sea, es menor a ese número muy chiquitito. Y ese número chiquitito que les di yo recién, lo puedo hacer más pequeño todavía. Entonces eso nos quiere decir que yo al A y al B los tengo tan cerca como quiero. Están muy cerquita. Porque su valor absoluto es muy pequeño. Porque es menor a algo muy pequeño. Recuerden que el valor absoluto de la diferencia denota como la distancia que hay entre A y B. Entonces, si ese valor absoluto es muy pequeño, quiere decir que la distancia es muy pequeña. Entonces, el A y el B son como lo mismo al final. Y eso es lo que tenemos que demostrar ahora. Y esto va a ser también la intuición de lo que vamos a ver en límites y en derivadas y en todo lo que sigue, en integrales. Así que tienen que empezar a conocer esta letrita en particular, el epsilon, que se ocupa siempre. ¿Ya? Ajá, el autor escribió una duda, que lamentablemente no me suena el chat. En una prueba nos van a poner los axiomas y todo lo que no esté ahí tenemos que demostrarlo. Exactamente. Bueno, de hecho en la prueba no le van a poner los axiomas. Ustedes se tienen que aprender los axiomas, pero como estamos en clase online, probablemente los van a poder ver en el cuaderno, pero en clase estándar, como presenciales, hay que aprendérselos nomás. Y el profe les va a dar un enunciado, una proposición, y ustedes a partir de los axiomas tienen que demostrar eso. Aunque no sé si el profe haga pruebas con ese tipo de ejercicios, pero a mí por lo menos me lo hicieron. Ya, entonces aquí tenemos que la distancia entre A y B es muy pequeña, ¿cierto? Porque ese epsilon, como es para todo epsilon mayor a 0, yo lo puedo tomar muy pequeñito. Puedo tomar un número positivo, pero muy pequeñito. ¿Ya? Y entonces esto lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que en realidad no pasa que A sea igual a B. Vamos a suponer que A es distinto de AB y van a ver que la contradicción es súper inmediata. Entonces, por contradicción, supongamos que A es distinto de B. ¿Mm? Entonces, como estamos en los números reales, que un número real sea distinto que otro, quiere decir que o bien uno era mayor que el otro, o A era menor a B, o A era mayor a B. Entonces, esto implica que pueden suceder dos cosas. O A es mayor a B, o bien, bueno, voy a escribirlo, o bien A es menor a B. ¿Cierto? Porque dos números reales pueden ser o iguales, uno puede ser mayor que el otro o al revés, ¿cierto? Así que tenemos solamente esas dos opciones porque no son iguales. Supongamos, por ejemplo, la primera. Entonces esta podríamos llamarle 1 y esta 2. Supongamos 1 primero. Ya, entonces, al suponer 1, yo estoy suponiendo que A es mayor a B. ¿Y qué voy a hacer con esto? Yo con esta desigualdad me voy a construir un número positivo. De modo que al construir un número positivo, yo sé que la diferencia entre A menos B tiene que ser menor a ese número positivo. Porque esto es para cualquier número positivo. Entonces, si yo encuentro un número positivo, también va a cumplir la desigualdad. Entonces, bueno, la manera obvia de construir un número positivo a partir de esto es restando B a ambos lados. Para que esto me quede A menos B. ¿Sí? Entonces, tengo un número positivo, que es A menos B,
tiene que cumplirse entonces por la hipótesis que el valor absoluto de A menos B tiene que ser menor a A menos B. ¿Cierto? Aquí, tomando, lo voy a escribir. Tomando epsilon igual a A menos B, que es positivo, ¿sí? Satisface la hipótesis, entonces tendríamos que el valor absoluto de A menos B es menor a epsilon, pero epsilon yo lo estoy tomando como A menos B. Aquí ojo que yo puedo ir manipulando el epsilon porque yo sé que esto es para todo. Si no hubiera ese para todo, yo no puedo cambiar el epsilon de ahí. O sea, el epsilon lo estoy cambiando por un número positivo que encontré. Y de aquí ya se ve la contradicción, porque como A es mayor a B, el valor absoluto es igual, ¿cierto? Es A menos B. Porque tendríamos algo positivo dentro del módulo, y entonces esto quedaría que A menos B es menor a epsilon, pero epsilon es igual a A menos B. Y ahí está la contradicción, pues, porque tendríamos que A menos B es menor a A menos B. Lo cual se traduce de algún modo en que 0 es menor a 0. ¿Cierto? Entonces, no puede ser que 0 sea menor a 0. 0 es igual a 0. No hay otra opción. Y ahí tendríamos la contradicción. Así se anotan las contradicciones. Espera, una pregunta. ¿Sí? Dígame. Tú tomaste a epsilon como un número positivo porque eso te decía en el enunciado. Exactamente. Y por conveniencia, un número positivo ahí justo te va a dar que a menos b. Entonces lo tomaste también como epsilon igual a menos b. Y a la misma vez tiene que ser mayor a eso, porque son números positivos. O sea, lo tomaste por conveniencia, ¿cierto? Exactamente. Yo pude haber escogido epsilon, por ejemplo, qué sé yo, como A menos B partido en 2 también. Eso Claro. sigue siendo un número positivo. Pero por conveniencia lo hiciste así, para mostrar la contradicción, en el fondo. Exactamente, exactamente. Ya, vale. Y de hecho, si hubiera puesto un 2 acá abajo, también hubiera funcionado la contradicción, porque me hubiera salido un 2 acá, hubiera salido un 2 acá, un 2 ahí y un 2 ahí, y se sigue cumpliendo la contradicción. Bueno, en el fondo diga lo Sí. mismo. Sí. Entonces, aquí lo que tiene que quedar claro es que la hipótesis es demasiado fuerte. La hipótesis de esto de aquí. Eso es demasiado fuerte. Estoy diciendo que el valor absoluto de A menos B es menor a cualquier cosa positiva, pero a cualquier cosa que a usted se le ocurra. Entonces yo encontré una cosa positiva, encontré esto de aquí. Entonces, como yo sé que el valor absoluto de A menos B es menor a cualquier cosa positiva, en particular es menor a esa cosa positiva que encontré. Y ahí uno lamentablemente llega a una contradicción si asumimos que A es menor a B. En este caso, A tiene que ser necesariamente igual a B. Bueno, en realidad no, ¿cierto? Estoy suponiendo que... ¿no? Perdón, aquí me estoy confundiendo un poco. Bueno, contradicción acá, ¿cierto? Veamos el otro caso. Si el otro caso no se cumple, entonces ahí ya podemos decir que A es igual a B. Veamos el caso 2 ahora. Pero el caso 2 ustedes podrán imaginarse que es exactamente lo mismo. Supongamos 2 ahora. Es decir, estamos suponiendo que A es menor a B. Entonces, aquí 0 es menor a B menos A, ¿cierto? Ahora encontré ese número positivo. Y como encontré ese número positivo, yo sé que cumple esto de aquí. ¿Sí? Entonces, tomando epsilon ahora, como epsilon igual a B menos A, número positivo, tiene que cumplirse que el valor absoluto de, no me acuerdo cómo era, si era A menos B es menor a epsilon, que es igual a B menos A. Pero noten que noten que A menos B es negativo, por lo tanto, este valor absoluto tiene que salir con un menitos afuera, para que nos quede siempre positivo.
Ahí, ¿cierto? Recuerden cómo se define el valor absoluto. El valor absoluto se define, valor absoluto de x es igual a x, si x es mayor o igual a 0, y valor absoluto es igual a menos x, si x es negativo. Acuérdense de eso. Y eso es lo que estoy ocupando justamente en esta parte de aquí. Y entonces aquí uno llega también a otra contradicción porque sería menos a más b menor a b menos a. En el fondo estoy diciendo que algo es menor a sí mismo. Y eso ya es contradicción. Por lo tanto, ahora sí puedo concluir, como no se cumple ninguna de las dos opciones, a tiene que ser igual a b. Porque si supongo que a es menor a b, llego a un absurdo. Si supongo que b es mayor a a, llego a otro absurdo. Entonces, la única forma es que a tenga que ser igual a b. ¿Pregunta? ¿Sí? Y en la... Ahí donde hiciste recién el segundo valor absoluto, ¿no pudiste haber puesto valor absoluto de b menos a también? Porque eso también es un positivo. En vez de poner valor absoluto de a menos b. Ah, también, ¿cierto? Pero también hubiéramos llegado a una contradicción, ¿cierto? Ya, vale. Toca. Sí, exactamente. ¿Se dan cuenta que esta hipótesis es hiper mega poderosa? Es como demasiado fuerte, entonces esto obliga necesariamente que A tenga que ser igual a B. ¿Ah? ¿Hay alguna duda con ese? ¿Me pueden escribir por el chat? Porque ya ahí podemos pasar al siguiente ya. Y ya vamos un poquito atrasados, de hecho. ¿No? Entonces si no hay comentarios, asumo que no hay dudas. Paso al siguiente, que es de funciones. Y tengo que ver, aparte de estos de aquí, tengo que ver dos ejercicios más que no son tan largos, que me enviaron unos compañeros, pero eso ya es voluntario. Si quieren quedarse a ver esos dos últimos, es cosa de ustedes, digamos. O sea, va a quedar grabado igual, por si alguien se tiene que ir. Porque no creo que alcancen el tiempo a 1 hora nomás, igual es poco. Ya. Entonces aquí nos dice, encuentre funciones g y h tales que hagan esto, si f es esto de aquí y esto de acá. Entonces yo cuando hablo de encontrar funciones g y h, quiero encontrar funciones, quiero encontrar un dominio, un codominio y una regla de asignación, ¿cierto? Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar g y h, pero solamente la regla de asignación. Después me voy a preocupar de dónde está definida, hasta dónde llega. Y quiero hacerlo igual como lo hice acá, porque hay varias formas de hacer esto. Ya. Entonces, notemos primero que el f, la idea es que yo necesito encontrar dos funciones que al componerla me dé f de x. Entonces, tengo que tratar de encontrar como algo repetido dentro de f para considerar esa función. Ahora me explico mejor. Aquí tenemos que f es raíz de x más 3 menos 1 sobre x más 4 al cubo. Y entonces lo que voy a hacer yo, voy a tratar de hacer aparecer esto de aquí. Voy a tratar de hacer aparecer esto de aquí en la parte de acá abajo. Y entonces es natural pensar que escribir eso como x más 3 más 1, ¿cierto? Ahí voy a hacer aparecer un x más 3. Entonces esto nos quedaría x más 3 menos 1 partido en x más 3 más 1 al cubo. Entonces, aquí si se fijan, tenemos repetida esta parte de aquí y tenemos repetida esta parte de aquí. Entonces ahí yo podría poner alguna función. Y la otra función se define fácil a partir de la forma que tiene la formulita, entre comillas. ¿Por qué?
Porque, sí, porque aquí yo podría definir, por ejemplo, g de x como x más 3 y podría definir h como la raíz de x menos 1 partido en x más 1 al cubo. Si se dan cuenta, si yo evalúo h en g, entonces todas estas x las tengo que cambiar por x más 3 y me resultaría naturalmente en f. ¿Se dan cuenta? Esta es la forma como de pensar estos ejercicios. Hay que tratar de encontrar algún patrón. Por ejemplo, en la B tenemos estos dos que están repetidos. Ese y ese de ahí. Entonces, de ahí uno podría armarse dos funciones tal que la composición me dé eso de ahí. Entonces aquí al componer, aquí hacen h compuesta con g en x. Recuerden que esto se define como h evaluado en g de x. Esto es h evaluado en x más 3. Y esto nos da finalmente raíz de x más 3 menos 1 x más 4 al cubo, que es justamente f de x. Entonces aquí encontré dos reglas de asignaciones para dos funciones distintas, que al componerlas me da f de x. El trabajo ya está prácticamente hecho. Lo que sí es que tenemos que ver si están... hay que asignarle un dominio y un codominio adecuado a ambas. Entonces, para ver eso, primero tenemos que ver cómo se comporta f, cómo es el dominio de f. Entonces, el dominio de f, podemos calcularlo bien fácil. Para que esto esté bien definido, entonces aquí el dominio de f, lo voy a escribir acá mejor, tiene que cumplir que x tenga que ser mayor o igual a menos 3, ¿cierto? Necesito que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0, para que tenga sentido. Y también necesito que sucedan estas dos cosas al mismo tiempo. Necesito también que x sea distinto de menos 4, para que no se indefina la fracción. Entonces la primera es para que esté bien definida la raíz, y lo segundo es para que esté bien definido el denominador de esta fracción. Ah, pero igual, o sea, la primera restricción ya anula inmediatamente a la otra, ¿no? Exactamente. Si yo intersecto este conjuntito acá con este conjuntito de acá, este conjunto en el fondo es los reales menos el menos 4, ¿cierto? Entonces, la intersección de esta acá, como bien dice el compañero, nos da justamente esto de aquí. Si se cumple eso de ahí, inmediatamente se cumple la segunda. Entonces, el dominio de f tienen que ser los reales que van desde menos 3 hasta más infinito, y eso justamente no contiene el menos 4, así que en este estaría bien definida f. Y el codominio, bueno, uno lo puede escoger como los números reales nomás. Si hay problemas, lo cambiamos. Pero tiene que ser algo que contenga al recorrido, y como son los números reales, yo sé que va a contener a la imagen, al recorrido. ¿Ya? Y entonces necesito, bueno, aquí lo estoy haciendo un poco desordenado, este es el dominio y el codominio de f, así se comporta f, y yo quiero que la composición de h con g me dé f, ¿cierto? Yo creo que esto sea así. Es decir, quiero que... Voy a escribirlo al tiro. Entonces, para que esto esté bien definido, tiene que pasar que el dominio de f tiene que ser el mismo dominio de g, de partida, ¿cierto? Porque necesito que si yo tomo una x acá en f, también las pueda meter en g, y que esto finalmente no se me indefina. Así lo hice, ¿cierto? Sí. Y al final da lo mismo cómo define el dominio en G, ¿cierto? El dominio en G naturalmente son todos los reales, pero yo podría escoger un dominio más pequeño para que esto esté bien definido. Entonces, si yo defino G desde el mismo dominio de F,
insisto, para poder meterles las X que yo le meto a F acá, también poder metérselas a G, estaría bien poner eso ahí, ¿cierto? Y aquí tenemos que ver cómo definir H también. Aquí no me acuerdo cómo definir H. Lo hice. Claro, ya. Obviamente para poder definir H necesito ver... Uy, creo que ya subí mucho. Para definir a H, obviamente necesito saber dónde está definida. No la puedo definir en cualquier lado. Entonces, si se dan cuenta, el dominio de H también es fácil de ver. Son los X que son mayores o iguales a 0, para que esto de aquí tenga sentido. Y son las X distintas de menos 1. Y al igual que en la parte anterior, tendríamos que esto tiene sentido si X es mayor o igual a 0. ¿Cierto? Porque si X ya es positivo, ya es distinto de menos 1. Así que la otra condición como que sobra, entre comillas. Entonces yo a H la puedo definir desde ahí. Entonces serían los reales positivos, simplemente H. Ya, y aquí es donde viene el punto clave, ¿dónde defino a G? ¿A dónde van a llegar las imágenes de G? ¿Dónde van a vivir las G de X? Bueno, como yo quiero que las G de X vivan en el argumento de H, porque en el fondo estoy evaluando a H en las G de X, necesito que las G de X estén definidas aquí, para que esto tenga sentido. ¿Cierto? Entonces, como las G de X van a llegar acá, yo puedo evaluar entonces H en las G de X. Aquí todo va dependiendo, ustedes tienen que ir calzando cada cosa para que vayan bien definidas. Entonces aquí lo que estoy haciendo es tomar una X y llevarlos a G de X. Como G de X va a ser un número mayor o igual a 0, yo puedo evaluar a H en eso, porque ahí está definida H. Y aquí, por supuesto, H yo la puedo hacer llegar a los reales. Simplemente, porque F va llegando a los reales. Entonces aquí ustedes ya pueden comprobar todo. Esto va a ser H de X. Entonces vamos a tener tres conjuntitos. Vamos a tener este conjuntito de acá. Así, vamos a tener este otro conjuntito de aquí. Y vamos a tener... Uy, perdón. Vamos a tener este otro conjuntito de acá. De aquí a allá va a ir G. De aquí para allá va a ir H. Y la composición de H con G sería F, que va desde menos 3 a R. Y ahí encontré dos funciones, que serían estas de aquí. Esta y esta me sirven. ¿Se dan cuenta? La regla de asignación fue súper sencilla. Se definen de esta forma, que está aquí. Pero lo complicado, a mi parecer, es el análisis de dominios y codominios. Pero es cosa de práctica nomás. Entonces aquí va G, ¿cierto? De aquí va H. Y como F es lo mismo que H compuesta con G, entonces tiene que ir desde el primero hasta el último. ¿Estos ejercicios los vas a subir como guía o curso? Sí. Se supone que los vamos a subir, o sea, no como guía, sino con el enunciado con la solución. El día viernes creo que los vamos a subir porque el Víctor hace su última ayudantía el viernes. Ya, y voy a... Uy, se me quedó pegado, parece. La B, vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces tenemos f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Y aquí nuevamente podemos ver este patrón. Tenemos, ojo que uno puede encontrar muchos patrones. O sea, uno podría haber hecho, no sé, uno pudo haber escrito esto. Menos 1 más 2, por ejemplo. ¿Cierto? Esto es lo mismo que x cuadrado más 1. Y entonces uno
uno podría considerar ese patrón, esto de aquí y eso de ahí. Pero yo quiero considerar ese que es como más fácil de ver. Entonces, ese x cuadrado que está ahí, yo lo voy a tomar como una de las funciones. Y la otra la voy a construir por conveniencia, ¿no? Entonces, voy a tomar a g de x como x al cuadrado y voy a tomar a h de x como la otra función tal que al evaluarla me dé f, que va a ser simplemente x menos 1 sobre x más 1. Aquí, por supuesto, ustedes pueden comprobar. Esto es h compuesta con g de x, tiene que ser h en x cuadrado, que esto es x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Así que la regla de asignación está bien. Lo difícil, insisto, es ver el tema del dominio y el codominio. Entonces aquí pueden ver inmediatamente que el f está definida en todos los reales, ¿cierto? Porque esto de acá abajito, voy a borrar esto de aquí. Esto de aquí, lo que está abajo, nunca es 0, porque es x cuadrado más 1 es distinto de 0 para todo x número real. Porque es la suma de dos números positivos, jamás me puede dar 0. Así que f en principio yo lo puedo definir en todo el conjunto de los números reales. ¿Ya? Ahí ya no hay problemas. Entonces a f lo vamos a definir simplemente como de R en R nomás. Si hay que cambiar algo, si hay que achicar un poquito el dominio, que se puede hacer, ¿cierto? Lo hacemos. Recuerden que una función no tiene necesariamente un solo dominio. Puede tener un dominio más pequeño. Yo pude haber definido h así, por ejemplo, como los reales positivos hasta R. Eso también está súper bien definido, porque los reales positivos no me indefinen la función. Pero el dominio más grande que tiene f son los reales. ¿Ya? Y ahora tengo que proceder a ver el dominio de g y de h. Entonces, nuevamente, quiero que h de g de x sea igual a f de x. Entonces, g tiene que comer las mismas x que f, ¿cierto? Así que de ahí tengo que definir el dominio de g, pero si se dan cuenta, g también lo podría definir también desde R, porque g no se indefine en ningún lado, igual que f. Entonces, si aquí había, no sé, una x, ahí tendría que haberme preocupado. Ya he definido a f como de R menos el 0. Pero como en este caso no hay problemas, g lo puedo definir de R en R también. X cuadrado, súper bonito, no se indefine en ningún lado. Entonces yo a g la voy a definir desde R y tengo que fijarme también en lo que es h. H sí tiene problemas. Entonces el dominio de h, fíjense que tienen que ser los reales menos el número menos 1. ¿Cierto? El real menos 1 es el único que me causa problema acá, el que me hace que explote esta cosa. Entonces, el dominio de h hay que tener cuidado. Es R menos el menos 1. Y entonces aquí es donde tengo que ver hasta dónde llega. G, como yo quiero que las imágenes de G, o sea, los G de X, estén acá adentro, tengo que asegurarme que sean distintos de menos 1. Porque si algún G de X es 1, entonces la función H explota. Así que tengo que asegurarme que lo que meta ahí sea distinto de menos 1. ¿Y cómo me aseguro de eso? Bueno, lo obligo y digo que G llegue a este conjuntito de acá. Y se dan cuenta, estos dos como que calzan. Igual que acá arriba. Calzaron ahí, ¿ven? Entonces, defino a G de esa forma. No hay problema en definir el codominio de G como R menos el menos 1. No pasa nada. Y H tiene que definirse de esa forma.
Y esto lo voy a hacer llegar a R simplemente. Entonces vamos a hacer el mismo diagrama. Tenemos tres conjuntitos. Tenemos R, tenemos R menos el menos 1 y tenemos R de nuevo, solito. Entonces de aquí se mueve G, se toma una X en R y se lleva R menos el 1, y de aquí se mueve el H. Se toma ese real distinto de menos 1 y se envía a los reales. O sea, se envía esto de acá. Y si se dan cuenta, todo esto de aquí tiene que ser necesariamente F, que ya vimos que era la composición. Y entonces las funciones que me sirven, hay varias formas de definirlas, pero podrían ser estas dos de acá. Y terminamos 5 minutos antes pero me faltó ese. ¿Hay alguna duda con ese ejercicio? Yo sé que lo hice como medio rápido, pero es por la hora, simplemente. Si hay algún detalle que se perdieron, pueden ver el video, recuerden. Ahí el dominio de F, por ejemplo, sería el dominio de H y el recorrido de G, ¿o no? O el codominio de G. A ver. Claro, el dominio de F necesariamente tiene que ser el mismo dominio de De G. H. Ah, de G. De G, porque se define así F. F es en X, es lo mismo que H en G de X. Entonces fíjate que las X de F, lo que yo voy metiéndole a F, van cayendo en G, no en H. ¿Cachai, no? Entonces, el dominio de F tiene que ser necesariamente el dominio de G. Ah, ya, perfecto, ya te caché, te caché. Sí, porque aquí las X no van cayendo nada que ver con H. Lo que va cayendo en H son las G de X, que eso es Claro, distinto. claro. Por eso el codominio ¿cómo se llama? En este caso, el recorrido de G tiene que estar definido en la imagen, en el dominio de H. Porque yo en el dominio de H estoy metiendo cositas que son G de X. Entonces G de X tiene que llegar a algo de forma que esté definido en el dominio de H. Ya, perfecto. Sí. Ya, entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Hacemos el ejercicio que me falta o después lo subo como resuelto? Porque ahora tengo que ver los dos ejercicios también que me enviaron por Ucursos, que no son tan largos. ¿Qué me dicen ustedes? Ahí por el chat me dicen. Si hago el último ejercicio yo antiguo, empiezo con las dos dudas que me dejaron ayer. Haz el último ejercicio. El último ejercicio ya. Sí, pues así tienen como más material. Ya, el último ejercicio es este de acá. Tenemos dos funciones. Bueno, aquí en el enunciado el Víctor en realidad lo escribió mal, así que lo borré. Dos funciones, aquí decía definidas de R en R, pero F y G no pueden estar definidas de R en R, ¿cierto? Porque G no puede comerse al cero, por ejemplo. No puede, el G de cero no existe, así que no podría estar definida de todos los reales. Y por eso eliminé esa parte de ahí. Y entonces nosotros mismos podríamos calcular el dominio y el dominio de F. Entonces nos piden determinar si estas dos funciones son inversas. No sé si han visto funciones inversas, pero les digo al tiro qué significa. Entonces, solución. Lo que nos piden es comprobar. Seguramente esto ya lo conocen del colegio, ¿sí? Que la composición de F con G me dé X, pero también al revés. Si pasa eso, es que entonces G y F son funciones inversas. Entonces aquí F inversa de G.
O al revés, ¿cierto? G inversa de F. Entonces tenemos que comprobar si al componer una con la otra me da X. Bueno, y aquí como práctica nomás, vean que por ejemplo G se tiene que definir desde los reales positivos, ¿cierto? Necesito que la X sea positiva y distinta de 0, para que esto esté bien definido, esto de aquí. Entonces G yo lo tengo que definir desde el 0, sin incluirlo, hasta el infinito positivo, y la F yo la tengo que definir como los reales sin el 0. ¿Sí? Porque el único problema de aquí es que la X sea 0 y eso explote. Entonces, esto, ¿cómo lo hago acá? Esto lo hago. Esto tiene que estar bien definido, así que debería haber puesto bien eso. ¿Cómo lo hice bien? Ah, ya. Claro, entonces, sí. Disculpen la laguna mental. Esto, el G yo lo voy a definir hasta acá. Esto en realidad yo lo debía haber puesto en el enunciado, pero lo estoy desarrollando ahora. Y el F yo lo voy a definir hasta acá. ¿Por qué lo estoy definiendo así? Bueno, para que estas dos composiciones tengan sentido desde el principio. Por eso esto yo les digo que debió haber salido en el enunciado esta parte de acá. Así que agreguen esto definidas en ahí. Ya, eso es parte del enunciado. No es parte del ejercicio. Entonces fíjense que están definidas así para que las composiciones tengan sentido desde el principio. ¿Sí? Porque la X, esta f de x, tiene que estar definida en el dominio de G. F de x vive aquí. Aquí viven las imágenes de F. Y el dominio de G es justamente esto de aquí. Entonces ahí calza. ¿Ven? Ahí está bien definido. Y lo mismo el otro. El G de x vive aquí. Y tiene que estar también en el dominio de F para poder evaluarlo. Y es justamente el mismo. ¿Ya? Pero eso era parte del enunciado. Solamente hay que componer y ver si esta cosa se cumple. Entonces hacemos primero G compuesta con F. Entonces aquí van a ver que f de x es 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Y G es 1 sobre raíz de 1 sobre x al cuadrado. Estoy simplemente evaluando 1 partido en 1 al cuadrado en 1 raíz de x. Y esto ustedes pueden ver que es, creo que es eso, si no me equivoco. Y aquí ustedes pueden ver que al tiro esto es falso, ¿sí? O sea, no... ¿Por qué? Porque el valor absoluto de x al cuadrado no es x, es valor absoluto de x. ¿Cierto? Porque las x con las cuales estoy trabajando acá están definidas en un intervalo que no necesariamente contiene números solo positivos, que es este de aquí. Entonces x en principio podría ser, no sé, pues menos 1, y entonces esto me daría 1, que es distinto a menos 1. Lo voy a desarrollar mejor. Veamos primero la otra composición. La otra composición sí queda. O sea, f compuesta con g de x. Esto es f evaluado en 1 sobre raíz de x. Y esto es 1 sobre 1 valor absoluto. Raíz de x al cuadrado. Entonces esto también es valor absoluto de x. Pero aquí la x sí que está definida en un intervalo positivo. ¿Sí? Aquí x está definido acá. Entonces ese valor absoluto tiene que ser x, por cómo se define el valor absoluto. Así que en este caso sí que se cumple la igualdad que quiero, pero en este no. Porque el valor absoluto de x
no es X casi nunca, ¿cierto? Entonces aquí, esto llamémosle 1 y esto 2. Entonces en 1 tendríamos que g de f de x es igual a menos x, que es distinto de x. Por ejemplo, para x igual a menos 1. Si ustedes hacen x igual a menos 1, tendrían g de f de menos 1. Eso es valor absoluto de menos 1, que es 1, que sin embargo es distinto de menos 1. Y entonces la respuesta es que no son función inversa. Para que sean función inversa, la composición tiene que ser por los dos lados, no solamente por uno. ¿Ya? Entonces, eso era la ayudantía. Así que, si se quieren retirar está bien, ya esto ya no cuenta como ayudantía. Ahora voy a tratar de hacer dos ejercicios que me enviaron por correo, ¿ya? También los voy a grabar. Entonces, voy a hacer creo que era uno de los que me enviaron, era demuestre que para todo x en números reales existe una gorrito, un único, perdón. Lo voy a escribir con palabras mejor, disculpen. Entonces, que para todo número real x existe un único x tilde distinto de 0, tal que x por x barrita, lo voy a decir mejor, es igual a 1. Así era, Mariel, ¿o no? Creo. Sí, que me enviaste. Tenía X en las reales menos 0. Ah, ya, claro, sí, por supuesto. Claro, entonces, lo que piden aquí es demostrar que todo número real tiene solamente un inverso multiplicativo. O sea, por ejemplo, distinto de 0, perdón. Todo número real distinto de 0. Por ejemplo, el 2 tiene al 1 medio como inverso multiplicativo, pero no tiene a otro. Eso es lo central del teorema. No existe otro número real distinto a menos 2 que haga la gracia de que 2 por ese número real me dé 1. El 1 medio es el único. Entonces, todos los números reales tienen un único número que hace esa gracia, un único inverso multiplicativo, se dice. Entonces, la solución, la existencia de ese elemento, porque cuando a ustedes les dicen existe un único, tienen que demostrar dos cosas. Tienen que demostrar primero que existe y después tienen que mostrar que es único. ¿Cierto? No pueden demostrar primero que es único si no saben si existe o no. Entonces, lo primero, cuando les piden mostrar unicidad, que lo van a ver por el largo de toda su carrera, demuestran primero que existe y luego demuestran que es único. Entonces son dos cosas en este caso, no es solamente una. Entonces la existencia viene dada simplemente por los axiomas de cuerpo. Yo me voy a la lista de los axiomas de cuerpo y leo el sexto axioma. Estoy inventando un número, no sé cuál de todos es, en qué número está, pero suponte el sexto axioma ya les dice que todo número real distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo. Eso viene dado por los axiomas. Entonces el problema es solamente la unicidad. La existencia viene dada por la lista de los axiomas. Entonces, por los axiomas de cuerpo, disculpen mi letra horrible, pero nunca me enseñaron a escribir cuerpos
sabemos que existe al menos, ¿cierto? Existe al menos uno que hace la gracia. Al menos un x barra distinto de 0, tal que x por x barra nos da 1. La existencia de ese elemento es solamente consecuencia de los axiomas de cuerpo, nada más. Pero entonces si nos preguntaran eso, no tendríamos que demostrarlo. No, porque tampoco podrías demostrarlo. O sea, demostrar que existe un inverso multiplicativo es algo que no se puede demostrar en la teoría que estamos desarrollando nosotros, porque viene dentro de un axioma. Los axiomas, tú solamente los asumes nomás. Tú asumes que eso es cierto. Ya, vale. Entonces la existencia de ese elemento tú ya lo sabes, porque sale escrito en uno de los axiomas. ¿Sí? La unicidad sí que no la sabes. La unicidad se puede demostrar. La unicidad me refiero a que es único. Eso sí es demostrable. Pero lo otro de que existe simplemente viene dada en la lista de axiomas. Ahora, para mostrar la unicidad se ocupa un truco clásico en matemáticas. Entonces yo quiero mostrar que algo es único. En este caso, x barra es único. Entonces lo que voy a hacer yo es darme dos elementos que tienen la misma propiedad. Y voy a demostrar que finalmente esos dos elementos tienen que ser el mismo. Entonces, no sé, supongamos, entonces aquí le vamos a poner esta unicidad. Entonces, supongamos que existen dos inversos multiplicativos. Multiplicativos de x. Digamos, x' y x barra. ¿Sí? Voy a suponer que x tiene dos inversos multiplicativos. Es como una especie de contradicción. Voy a suponer que x tiene dos inversos multiplicativos distintos en principio, y voy a llegar que finalmente en realidad tenían que ser iguales. Lo voy a escribir mejor. Dos inversos multiplicativos de x distintos, digamos, x' y x barra. Entonces, para mostrar que el inverso multiplicativo es único, voy a suponer que no es único. Voy a suponer que hay dos que tienen la misma propiedad. Dos que son distintos y que tienen la misma propiedad. Entonces, como los dos son inversos multiplicativos, tienen que cumplir los dos al mismo tiempo, que x' por x tenga que ser 1 y x barra por x también tiene que ser 1. Porque los dos son inversos multiplicativos. Los dos tienen la propiedad de que al multiplicar x nos da 1. Y entonces, para llegar a la contradicción, bueno, lo que uno hace es tomar uno, por ejemplo, uno de los dos, x barra, y empieza a desarrollar. Entonces aquí, x barra, yo siempre lo puedo escribir como x por 1, ¿cierto? Porque el 1 es el neutro multiplicativo. Eso también es parte de los axiomas de cuerpo. Pero el 1, yo quiero relacionar a x con x barra, entonces puedo tomar a 1 como esto de aquí. En vez de escribir 1, escribo x barra por x. Entonces, x' va a ser x barra por x. En vez de escribir 1, escribí x barra por x. Entonces aquí, esto es porque el 1 es neutro. Esto es por este 1 y este es 2. Esto es por 2. Y aquí por conmutatividad, esto es x' por x barra. ¿Ah? Yo sé que voy avanzando muy rápido. Y por asociatividad, que también es parte de los axiomas de cuerpo, igual que la conmutatividad, esto es x' por
X por X barra. Ah, pero X' por X por 1 es 1. Entonces, por paréntesis 1, esto es 1 por X barra. ¿Cierto? En el fondo estoy ocupando que X' es también inverso multiplicativo de X. Entonces ese producto tiene que ser necesariamente 1. Y 1 es neutro multiplicativo. Esto tiene que ser X barra. Y entonces llego a una contradicción. Entonces llego a que X' es igual a X barra. Y eso es absurdo porque yo estaba suponiendo que eran dos distintos. Esto de aquí. Por lo tanto, solamente tiene que existir uno. Y el que existe es el que me da los axiomas de cuerpo. Y así se demuestra la unicidad. Buenísimo. Muchas gracias. Sí. Entendí. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, no pueden haber dos distintos. No pueden haber dos distintos. Y por tanto es uno. Es único. Y se podría Ya, haber hecho, por perfecto. ejemplo, la transitividad de antes. No sé si podéis compartir. Por ejemplo, Sí. arriba lo que escribiste con rojo, que es x tilde por x igual 1 y x barra por ¿Mm? x igual 1. O sea, tú sabes que ambos valen 1, entonces por transitividad los podéis igualar al toque. Y después dividir por x. Mira, exactamente. Hay una forma mucho más fácil ahí. Que aquí yo 1 igual a 1, ¿cierto? Entonces, así tú dices. Claro, claro. Y ahí dividís por x. Y te da que x tilde tiene que ser igual a x barra, entonces es único. Es lo mismo. Exactamente. Y aquí uno podría multiplicar por X', por ejemplo, o por X barra, da lo mismo por cuál uno multiplique. Y aquí queda X' por X' igual a X barra por X', asocio, y queda que X' igual a X barra. ¿Sí? También es mucho más rápido de esto. Sí. Ya. Ya. Y ahora, no sé si está Nicolás, que me escribió ayer. Uy, me salí. No, creo que no vino. No era el. Ah, sí, está el Nicolás, ya. Ahora voy a ver un ejercicio que me envió Nicolás, que no entendía cómo se hacía. Lo tengo anotado ahí atrás. Ya. Entonces. Uy. Tengo, tengo escrito acá. Este se hace rapidito. Entonces, tenemos dos funciones. Entonces, sean f y g funciones con el mismo dominio. Vamos a suponer que las dos se mueven de R en R para facilitar las cosas, ¿ya? Dos funciones, ambas se mueven de R en R. Ambas tienen dominio de los números reales y llegan a cualquier cosa. ¿Ya? Entonces yo, a partir de estas dos funciones, yo voy a definir dos funciones más, que es la función máximo y la función mínimo. También que van a ocupar mucho durante la licenciatura. Entonces, uno define la función máximo. Sí, esto es una notación nomás, pero se define de esta forma. Como el máximo entre f de x y g de x. O sea, lo que hace esta función es comerse una x y esa misma x la evalúo tanto en f como en g y veo cuál de las dos imágenes es mayor. La que es mayor la tomo como el valor resultante de la función. ¿Ya? Y tenemos la función mínimo, que como ya deben pensar, es lo mismo pero con un mínimo. O sea, escojo el valor más pequeño entre ambas imágenes. Entonces, no sé, ustedes podían pensar piensen que las funciones estas se pueden graficar y entonces piensen que esta de aquí es f. Entonces
en, en esta parte de aquí, de la gráfica, la función máximo vale solamente g de x. Y así, entonces yo me puedo parar en este punto. Porque f es la imagen de f es mayor que la imagen de g en ese punto. Y ahí ustedes pueden ir viendo más ejemplos. Lo que nos piden demostrar acá es que mostrar que cualquier función, entonces demuestre que cualquier función f que va de R en R se puede escribir como su imagen se puede escribir como el máximo entre f de x y 0 más el mínimo entre f de x y 0. Es parecido a lo que hicimos, bueno, no es tan parecido, pero el fondo es como parecido a lo que hicimos ayer cuando mostramos que toda función se podía escribir como una función par más una función impar. Acá lo mismo, cualquier función yo la puedo escribir como S máximo y S mínimo. Es lo que en matemáticas se llama, esto se llama la parte positiva de f, porque en el fondo si yo grafico a f es todo lo que está por encima del eje x, ¿sí? Y esta se llama la parte negativa de f, que es básicamente todo lo que está por debajo del eje x. Entonces, si junto ambas, obtengo toda la función. Y entonces esto se hace por casos nomás. Entonces yo primero, entonces por casos, entonces primero considero las x en los reales tal que f de x sea positivo, por ejemplo. Tomo todas las x en los reales que me hacen que la imagen sea positiva. ¿Ya? Entonces lo voy a ir viendo por caso. Primero voy a tomar todos los reales que hacen que la imagen sea positiva, después voy a tomar todos los reales que hacen que la imagen sea 0, y después voy a tomar todos los reales que hacen que la imagen sea negativa. Y en cada caso voy a ver si se cumple la igualdad. Entonces si f es positiva, entonces voy a partir del lado derecho, voy a llegar al lado izquierdo. Entonces como la imagen es positiva, tenemos que el máximo entre f de x y 0 tiene que ser f de x, ¿cierto? Porque me están diciendo que f de x es mayor a 0, así que el valor máximo entre f de x y 0 tiene que ser f de x, y el valor mínimo entre f de x y 0 tiene que ser 0 en este caso, porque estoy diciendo que 0 es más pequeño que f de x. Entonces la suma de ambos es f de x más 0 y es f de x. ¿Cierto? Y así ustedes pueden ir haciendo esto por casos. Después considero las x que hacen que... Considero las x los reales, tal que f de x sea 0. Y aquí el máximo va a quedar el máximo entre 0 y 0, que es 0, ¿cierto? Porque el máximo se define como el valor del conjunto que es mayor o igual a los demás. Entonces, si tengo dos cosas repetidas, el máximo va a ser esa cosa repetida. Y también con el mínimo. Entonces, en esos casos, lo voy a copiar así, haciendo trampa. En esos casos, si f de x es 0, entonces aquí ambas cosas son 0. Y entonces, al hacer la suma, me quedaría 0 más 0, que es 0.
y que esto es f de x. Así que en ese caso también se cumple la igualdad. O sea, tenemos la igualdad acá y tenemos la igualdad acá. Y el otro caso se los dejo como tarea. Entonces, el otro caso sería considerar las x, pero que hacen que esto sea negativo. Y entonces va a salir igual que el primero. Pues aquí el máximo va a ser 0, pero el mínimo va a ser f de x. Y también se va a cumplir que la suma del máximo y el mínimo me va a dar f de x. Entonces, puntito, puntito, puntito. Y así terminaba esa primera parte. La segunda parte, que es bien cortita porque se relaciona con la primera, demostrar que cualquier función f puede escribirse como la diferencia de dos funciones que son no negativas. Con g de x mayor o igual a 0 y h de x. ¿Están ahí? Estoy así, sí, están ahí. La parte B es poderosa porque nos dicen que mostrar que cualquier función, la que a ustedes se le ocurra, se puede escribir como diferencia de dos funciones que son siempre positivas. Bueno, y aquí uno puede ocupar la parte anterior. Nosotros sabemos, entonces sabemos que f de x siempre se puede escribir como, y permítanme copiarlo, porque ya me duele la manito. Como esto de acá. Esto es por la parte A, ¿cierto? Cualquier función yo la puedo escribir como su parte positiva y su parte negativa. Entonces yo voy a hacer trampa y voy a hacer aparecer un menos entre medio. Así, ¿cierto? Entonces yo cualquier función la puedo escribir como su parte positiva menos su parte negativa. Y esto, por supuesto, de aquí es siempre positivo, ¿cierto? Eso siempre es mayor o igual a 0. La parte positiva, para cualquier x, eso siempre es mayor o igual a 0. Porque el máximo puede ser como menos 0. Después puede ser unas cosas positivas, ¿no? Y el mínimo, por supuesto, es siempre negativo, por la misma razón. Entonces esto es siempre negativo. Pero con el simbolito menos que le pongo afuera, esto es siempre positivo, igual a 0. Y entonces la G y la F basta tomarlas como... Entonces tome simplemente G de X como el máximo de F de X, 0, y a H de X tómelo simplemente como menos el mínimo de 0. Y ahí está la existencia de esas dos funciones. ¿Ya? Y la C, y esta es la última parte, demostrar que existen infinitas formas de escoger G y H. O sea, no están solamente estas dos, sino que puedo escoger infinitas formas. Aquí esto se lo dejo como ejercicio, mostrar que dado epsilon mayor a 0, cualquier número real positivo, cualquier función se puede escribir así. ¿Cómo fue que lo hice? Así. Como el máximo de epsilon por f de x, 0, partido en epsilon, menos el mínimo entre epsilon por f de x, 0, y esto dividido en epsilon. ¿Sí? Aquí también háganlo por casos. Primer caso, todas las x para las cuales f de x sea mayor a 0, ¿sí? Multiplico por epsilon a ambos lados de la igualdad,
esta parte me va a quedar como epsilon por f de x, esta parte me va a quedar 0, elimino los epsilon que me queda arriba y abajo y me va a quedar f de x. Y así voy, igual que como lo hice hace un rato. Entonces, si se fijan, para cada epsilon que yo me tome mayor a 0, siempre voy a poder encontrar una forma distinta de escribir a f como dos cosas, como diferencia de dos cosas positivas, porque esto aquí es siempre mayor o igual a 0, y esto también de aquí es siempre mayor o igual a 0. Entonces, para cada epsilon que yo encuentre, voy a encontrar dos funciones distintas, tal que su diferencia me dé f de x. Bueno, aquí puta, no escribí el enunciado. Demostrar que la elección de G y H es infinita. O sea, que hay infinitos G y H que me hacen esta gracia de aquí. Y hay infinitos. O sea, para cada número real positivo puedo encontrar un G y un H. Tomando esto como G de X y esto como H de X. Ya. Eso. Espero que el... ¿Sí? Te puedo enviar algunos ejercicios para que revises si los hice bien o no. Sí, sí, no hay problema. Los demás también, si tienen dudas con ejercicios, me escriben nomás y yo les respondo en algún momento. Si no puedo responderles, lo resuelvo en la ayudantía que tengamos. Nos quedamos un rato también después, igual que hoy día. ¿Ya? Gracias. Ya, entonces terminamos acá, nos vemos el martes. Voy a subir el video en un ratito más y que estén bien, que tengan buena semana. Chao. Chao, chao. Chao, chao, Nicolás.